Era un jueves lluvioso cuando el teléfono de Mateo Ferrer sonó por última vez. No era una llamada cualquiera. Era la llamada que sellaba su destino. Del otro lado de la línea, la voz fría y calculadora de su hermano mayor, Rodrigo, le daba el pésame por la muerte de su padre. Pero Mateo no sintió tristeza. Sintió alivio. Y sintió miedo. Porque sabía que con la muerte del patriarca, la máscara que había sostenido durante 30 años finalmente comenzaría a caerse. Don Augusto Ferrer no era un hombre común. Era un titán de la industria textil, un magnate que había levantado un imperio desde un pequeño taller de costura hasta convertirlo en una multinacional. Para el mundo, era un filántropo, un hombre de familia. Para sus empleados, un tirano. Para sus hijos, un dios distante e implacable. Y para Mateo, el hijo del medio, era la razón de todas sus pesadillas. La fortuna de los Ferrer estaba valorada en más de 50 millones de euros. Una cifra que envenenaba a cualquiera que se acercara. El testamento, según los rumores, era claro: el 60% de las acciones y la presidencia del consejo quedarían en manos del primogénito, Rodrigo. El resto se repartiría en partes iguales entre Mateo y la hermana menor, Isabella. Una distribución clásica, diseñada para mantener el poder en la línea principal. Pero Mateo tenía unas bajo la manga. Unas que había guardado celosamente durante años, esperando el momento perfecto para usarlo. Y ese momento había llegado con la muerte de su padre. Mientras el féretro de caoba era bajado a la tierra en el cementerio familiar, Mateo no pudo evitar mirar a su hermano Rodrigo. Alto, apuesto, arrogante. El hijo perfecto. El que había recibido todos los elogios, todas las oportunidades, todos los negocios jugosos. El que se había casado con la mujer que Mateo amaba en secreto. El que tenía la vida que Mateo siempre había deseado. Pero Mateo sabía algo que nadie más sabía. Algo que haría tambalear los cimientos de la dinastía Ferrer. La primera pista llegó en forma de un sobre amarillo, manchado por el paso del tiempo, que encontró en el escritorio privado de su padre, entre facturas viejas y documentos sin importancia. Dentro, había una fotografía de una mujer de cabello rojo, con una sonrisa radiante, abrazando a un niño de unos 3 años. Al dorso, una fecha, 28 de junio de 1995. Y una palabra: mío. Mateo reconoció a la mujer. Era la secretaria personal de su padre, una tal señorita Clara, que había desaparecido repentinamente un año después de esa foto. Pero no era eso lo que hacía arder la sangre de Mateo. Era el parecido del niño. Su nariz, la forma de sus ojos, su sonrisa. Era idéntico a su hermano Rodrigo. Demasiado idéntico. El hombre que Mateo creía que era su padre durante toda su vida, el hombre que lo había ignorado y menospreciado, no era su padre biológico. Mateo lo sabía. Su madre, en un arrebato de confesión antes de morir, le había susurrado al oído la verdad: tú no eres hijo de Augusto. Eres hijo de su hermano, tu tío Daniel. Él te quería. Él sí te amaba. Pero Augusto se enteró y lo arruinó. Lo mandó al extranjero y nunca volvió. Esa confesión, hecha en un lecho de hospital, fue la llave que abrió la caja de Pandora para Mateo. Pero no era la única llave. Mateo había contratado a un detective privado años atrás. Quería saberlo todo sobre su padre y su hermano. Quería tener pruebas de su verdadero origen. Pero el detective, un tal señor Gómez, había ido más allá. Había investigado a Rodrigo. Y había descubierto que Rodrigo no era hijo de Augusto. La prueba de ADN que Mateo había obtenido de un mechón de pelo de su hermano y de una muestra de sangre de su padre, extraída de una vieja gasa guardada en un botiquín, era concluyente: no había coincidencia genética. La verdad era mucho más compleja y retorcida de lo que Mateo imaginaba. La señorita Clara, la secretaria, no solo había sido la amante de Augusto. Había sido su esposa secreta. Un matrimonio en la sombra que Augusto había ocultado para no manchar su reputación. De esa unión, había nacido un hijo, Rodrigo. Pero Augusto,
temiendo un escándalo, había comprado el silencio de Clara y la había enviado lejos. Luego, para legitimar a Rodrigo, lo había adoptado y lo había hecho pasar por hijo de su primera esposa, la madre de Mateo e Isabella. Pero la infidelidad de Augusto no se detuvo ahí. La madre de Mateo, despechada y humillada, había buscado consuelo en la persona menos indicada, el hermano de su esposo, Daniel. De esa relación prohibida, nació Mateo. Augusto, al enterarse, sintió una ira tan profunda que desterró a su hermano y juró hacer la vida imposible a Mateo, un recordatorio constante de su deshonra. Mateo creció sintiendo el desprecio de su padre, sin entender por qué. Ahora lo sabía. Lo más irónico de todo era que Rodrigo también tenía un as bajo la manga. Rodrigo sabía que Mateo no era hijo de Augusto. Pero no sabía que él mismo tampoco lo era. Rodrigo creía que Mateo era un bastardo, un intruso que había manchado la sangre de los Ferrer. Por eso, durante años, Rodrigo había tratado a Mateo con crueldad, con condescendencia. Lo había humillado en reuniones familiares, había robado sus ideas de negocio, le había quitado a su novia. Todo para asegurarse de que un bastardo no pudiera arrebatarle lo que él consideraba suyo por derecho de sangre. La venganza de Mateo era perfecta. No solo iba a exponer la verdad sobre su propio origen, y la hipocresía de su padre al adoptar a un hijo que no era suyo, sino que iba a demostrar que Rodrigo no tenía más derecho al imperio que él. Ambos eran impostores. Ambos eran el resultado de una red de mentiras, infidelidades y secretos familiares. El día de la lectura del testamento, en el gran salón de la mansión Ferrer, Mateo se sentó frente a sus hermanos y los abogados. Rodrigo, con una sonrisa de suficiencia, ajustaba su corbata. Isabella, la única que siempre había sido amable con Mateo, lo miraba con preocupación. El abogado comenzó a leer el documento. Todo era como se esperaba. Hasta que Mateo se levantó. Me opongo, dijo su voz, firme y clara, cortando el silencio solemne. Rodrigo soltó una risa sarcástica. ¿Oponerte? ¿Con qué derecho? Tú ni siquiera eres un Ferrer. Todos lo sabemos. Eres hijo de un desertor, de un hombre que deshonró a esta familia. Solo estamos siendo generosos al darte algo. Mateo sonrió con lentitud. Tienes razón, Rodrigo. No soy un Ferrer. Y por esa misma razón, tú tampoco lo eres. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo sacó una carpeta de su maletín. Dentro, estaban todos los informes del detective. Las actas de nacimiento falsificadas, los testimonios de la señorita Clara, y lo más importante, los resultados de las pruebas de ADN de los tres hermanos, que demostraban que ninguno de los tres compartía el mismo padre. Resulta, querido hermano, que el gran Augusto Ferrer, tu padre y el mío, era un hombre infértil. Ni tú, ni yo, ni Isabella somos hijos suyos. Pero él, para salvar su honor, adoptó a Rodrigo, hijo de su amante secreta. Y mi madre, para despecho, concibió a un hijo con el hermano de Augusto. Isabella, la única que se salvó, es hija de un donante anónimo, un secreto que nuestra madre se llevó a la tumba. Mateo había contratado a un detective privado años atrás. Quería saberlo todo sobre su padre y su hermano. Quería tener pruebas de su verdadero origen. Pero el detective, un tal señor Gómez, había ido más allá. Había investigado a Rodrigo. Y había descubierto que Rodrigo no era hijo de Augusto. La prueba de ADN que Mateo había obtenido de un mechón de pelo de su hermano y de una muestra de sangre de su padre, extraída de una vieja gasa guardada en un botiquín, era concluyente, no había coincidencia genética. La verdad era mucho más compleja y retorcida de lo que Mateo imaginaba. La señorita Clara, la secretaria, no solo había sido la amante de Augusto. Había sido su esposa secreta. Un matrimonio en la sombra que Augusto había ocultado para no manchar su reputación. De esa unión, había nacido un hijo, Rodrigo. Pero Augusto, temiendo un escándalo, había comprado el silencio de Clara y la había enviado lejos.
Luego, para legitimar a Rodrigo, lo había adoptado y lo había hecho pasar por hijo de su primera esposa, la madre de Mateo e Isabella. Pero la infidelidad de Augusto no se detuvo ahí. La madre de Mateo, despechada y humillada, había buscado consuelo en la persona menos indicada, el hermano de su esposo, Daniel. De esa relación prohibida, nació Mateo. Augusto, al enterarse, sintió una ira tan profunda que desterró a su hermano y juró hacer la vida imposible a Mateo, un recordatorio constante de su deshonra. Mateo creció sintiendo el desprecio de su padre, sin entender por qué. Ahora lo sabía. Lo más irónico de todo era que Rodrigo también tenía un as bajo la manga. Rodrigo sabía que Mateo no era hijo de Augusto. Pero no sabía que él mismo tampoco lo era. Rodrigo creía que Mateo era un bastardo, un intruso que había manchado la sangre de los Ferrer. Por eso, durante años, Rodrigo había tratado a Mateo con crueldad, con condescendencia. Lo había humillado en reuniones familiares, había robado sus ideas de negocio, le había quitado a su novia. Todo para asegurarse de que un bastardo no pudiera arrebatarle lo que él consideraba suyo por derecho de sangre. La venganza de Mateo era perfecta. No solo iba a exponer la verdad sobre su propio origen, y la hipocresía de su padre al adoptar a un hijo que no era suyo, sino que iba a demostrar que Rodrigo no tenía más derecho al imperio que él. Ambos eran impostores. Ambos eran el resultado de una red de mentiras, infidelidades y secretos familiares. El día de la lectura del testamento, en el gran salón de la mansión Ferrer, Mateo se sentó frente a sus hermanos y los abogados. Rodrigo, con una sonrisa de suficiencia, ajustaba su corbata. Isabella, la única que siempre había sido amable con Mateo, lo miraba con preocupación. El abogado comenzó a leer el documento. Todo era como se esperaba. Hasta que Mateo se levantó. Me opongo, dijo su voz, firme y clara, cortando el silencio solemne. Rodrigo soltó una risa sarcástica. ¿Oponerte? ¿Con qué derecho? Tú ni siquiera eres un Ferrer. Todos lo sabemos. Eres hijo de un desertor, de un hombre que deshonró a esta familia. Solo estamos siendo generosos al darte algo. Mateo sonrió con lentitud. Tienes razón, Rodrigo. No soy un Ferrer. Y por esa misma razón, tú tampoco lo eres. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo sacó una carpeta de su maletín. Dentro, estaban todos los informes del detective. Las actas de nacimiento falsificadas, los testimonios de la señorita Clara, y lo más importante, los resultados de las pruebas de ADN de los tres hermanos, que demostraban que ninguno de los tres compartía el mismo padre. Resulta, querido hermano, que el gran Augusto Ferrer, tu padre y el mío, era un hombre infértil. Ni tú, ni yo, ni Isabella somos hijos suyos. Pero él, para salvar su honor, adoptó a Rodrigo, hijo de su amante secreta. Y mi madre, para despecho, concibió a un hijo con el hermano de Augusto. Isabella, la única que se salvó, es hija de un donante anónimo, un secreto que nuestra madre se llevó a la tumba. Rodrigo se puso pálido. Sus manos temblaban. Eso es mentira. Una invención tuya. Estás loco. Loco, replicó Mateo, deslizando la prueba de ADN sobre la mesa de caoba. Esto es ciencia, no locura. ¿Por qué crees que papá siempre te dio todo a ti? No porque fueras el primogénito, sino porque eras el único que él eligió. El que él fabricó. Pero eso no te da ningún derecho. Ni a ti ni a mí. El imperio Ferrer se construyó sobre una mentira. Y la mentira ha muerto con él. Ahora, la verdadera lucha es por el 50% que le corresponde a Isabella, y por el otro 50% que debería ir a la caridad, como él mismo estipuló en un codicilo secreto que encontré en su caja fuerte. Rodrigo saltó de su silla, sus ojos inyectados en sangre. No sé qué clase de juego estás jugando, Mateo, pero esto no termina aquí. Te voy a destruir. ¿Me oyes? Vas a pagar por esto. Mateo se levantó lentamente,
ajustó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y miró a su hermano con una frialdad que pocas veces había mostrado. Ya pagué, Rodrigo. Pagué durante 30 años tu desprecio, tu arrogancia y tu crueldad. Ahora te toca a ti. Bienvenido a la verdad, hermano. O mejor dicho, a la realidad. Ya no eres el heredero. Eres un extraño, como yo. Y lo único que te queda es la humillación. Mientras salía de la mansión, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad. Mateo sintió el peso de la libertad en sus hombros. No había ganado dinero, pero había ganado justicia. Había desmantelado el imperio de la mentira de su padre. Había expuesto la infidelidad que había destruido a su familia. Y había hecho pagar a Rodrigo por cada uno de los años de sufrimiento. La dinastía Ferrer había caído. Y en sus cenizas, Mateo construiría su propio camino, sin mentiras, sin secretos y sin ataduras.